Vamos a orar. Padre, una vez más, vengo delante de ti, Señor, para exponer tu palabra. Yo te pido, Señor, que no haya palabra humana que pueda interponerse entre lo que tú quieres decir, Señor, en esta hora a tu pueblo, a tu iglesia local. Padre, permite, Señor, que este tiempo sea un tiempo aún diferente, donde podamos nutrirnos de cómo, Señor, tú quieres vernos y cómo debemos hacer las cosas bien para ti. Ayúdame, Señor, en esta hora a ser un instrumento. Yo te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Si recordamos, esta enseñanza viene a ser como la conclusión de las bienaventuranzas que empieza en el verso número 1 del capítulo 5, donde Jesús les está hablando a sus discípulos acerca de los principios del reino de Dios, de la importancia de vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Y podemos recordar que el Señor le está diciendo a sus discípulos: bienaventurados cuando os vituperen por causa de mí, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres en espíritu. Y el Señor está concluyendo esta enseñanza y les está diciendo: ustedes son la sal, ustedes son la luz, y los está empoderando, les está impartiendo identidad y destino, diciéndole: en medio de las tinieblas, en medio de un mundo que no conoce a Dios el Padre, ustedes son la sal y son la luz. Recordemos que la sal servía y sirve para conservar los alimentos, dar el sabor. La sal también se conectaba con la pureza. Probablemente su blancura resplandeciente sugería esta conexión, mientras que la luz sirve de guía en medio de la oscuridad. Jesús les está diciendo: ustedes como iglesia tienen el propósito de guiar, alumbrar, conservar la sociedad con la pureza del Evangelio. Ese es el propósito de la iglesia. No solamente el propósito de la iglesia es predicar, es enseñar, es reunirse, como por supuesto la Biblia enseña, sino que también el propósito de la iglesia es guiar, alumbrar, conservar la sociedad con la pureza del Evangelio. Otra idea importante es que tú y yo somos sal y luz. Es decir, no es una opción para un cristiano considerar ser misericordioso, manso, pobre en espíritu, pacificador. No es una opción, es una obligación. Es decir, no te levantes en la mañana y dices: bueno, hoy he decidido ser manso. Hoy estoy decidiendo, en medio de los problemas que hay en mi familia, ya voy a decidir no ser parte del problema. Hoy voy a decidir ser una persona pacificadora. No es una opción para el cristiano, es una obligación. Es decir, existimos para reflejar el carácter de Cristo en la sociedad donde vivimos. ¿Por qué? Bueno, el mismo texto que nos habla Jesús dice que la sociedad vive espiritualmente en tinieblas. Por eso nosotros somos sal y somos luz. El Señor les está diciendo: ustedes son. El Señor nos dice: ustedes van a ser, con el tiempo, con la mucha lectura, con la mucha oración, cuando lleven cierta cantidad de tiempo siendo miembros de una iglesia. El Señor les está diciendo al principio de su ministerio y al principio de la nueva vida que estos discípulos estaban viviendo: ustedes son la sal y la luz. Y hace falta que sean así, porque el mundo en el que ustedes viven está espiritualmente en tinieblas, vive espiritualmente en tinieblas. Como el mundo de hoy.
El mundo de hoy ha alcanzado muchos logros, hay mucha tecnología, avanza la tecnología rápidamente, pero cada día la sociedad vive más lejos de Dios, vive más muerta espiritualmente. Y para que esta sociedad pueda ser conservada, pueda tener sabor, pueda estar iluminada, tú y yo debemos vivir con las características, siendo bienaventurados, como el Señor enseñó en los versículos que están delante del verso 13, siendo misericordiosos, siendo mansos, siendo humildes, siendo pacificadores, teniendo hambre y sed de justicia. El segundo propósito por el cual las buenas obras deben ser vistas por el mundo es que el mundo no conoce a Dios y necesita que a través de nuestras buenas obras ellos puedan conocer, puedan glorificar al Padre que está en los cielos. Y esto, cuando uno lee de esta manera y se acuerda de esa oración que dice el Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí el Señor está concluyendo esta enseñanza diciendo que el Padre está en los cielos y que las personas van a conocer al Padre que está en los cielos y van a poder glorificar al Padre que está en los cielos. Van a poder decir, Dios es bueno, Dios es real, Dios es misericordioso. ¿Cuándo? Cuando ellos vean o nos vean a nosotros hacer buenas obras. El mundo o el enemigo se ha encargado de enseñar de que Dios es un Dios impersonal. De hecho, algunos de nosotros los cristianos todavía creemos que Dios es un Dios que no se preocupa por nosotros, por nuestra situación. Pero cuando nosotros hacemos las buenas obras, las personas que no conocen al Señor van a poder ver a Dios a través de lo que estamos haciendo. Y van a poder glorificar al Padre que está en los cielos. Jesús hacía su oración en Juan 17, capítulo 14, del 14 al 10, capítulo 17, del verso 14 al 18, y dice el Señor, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y miren lo que dice el Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas o que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo les envío también al mundo. El cristianismo no se propone retirar a nadie de la vida, sino equiparle para vivirla mejor. No nos ofrece librarnos de problemas, sino capacitarnos para resolverlos. Un hecho claro, como iglesia local, es que necesitamos tener más participación en la sociedad en que vivimos, porque nuestra tendencia es huir de ella. Es decir, cuando uno se convierte, uno comienza y se olvida un poco de los amigos y comienza a empezar a hacer nuevos amigos, eso es muy bueno, pero comienza a aislarse a medida que uno va conociendo más al Señor. En vez de insertarnos, nos aislamos del mundo y tratamos de evitar toda clase de contaminación con la gente que no conoce al Señor. ¿Sí o no? Por eso a la gente le cuesta tanto trabajo poder entender el Evangelio, porque para ellos las personas cristianas son aquellas que se reúnen en cierto local y cantan y oran y ellos ven la vida cristiana solamente aquellas personas que están dedicadas a orar, a leer la Biblia, y por eso hay tanto distanciamiento entre la sociedad y nosotros. Eso puede ser una
idea que pudiéramos valorar. Es decir, en vez de nosotros estar participando de la sociedad, nosotros nos estamos con nuestra propia vida aislando de ella. ¿Cómo nosotros pudiéramos transformar la sociedad con el reino de Dios? Bueno, la iglesia local tiene que tener la capacidad de capacitar y movilizarnos a nosotros para poder transformar a ese mundo que está en tinieblas. Yo les voy a dar más pistas al final del sermón, así que no se preocupe porque estamos yendo poco a poco. China es una de las naciones que más ha avanzado en el Evangelio. Pero en 1949, el pensamiento que había era este: un cristiano más, un chino menos. Se ganaba un convertido y se perdía a un ciudadano. No sé cómo te ves tú en esto que estoy hablando, pero normalmente nosotros tratamos de evitar a toda costa toda relación con esas personas que no conocen al Señor, que están viviendo de una manera perdida. El Evangelio produce transformación en la sociedad, pero la verdad es que el Evangelio está teniendo poco impacto en el mundo en que vivimos. Quiero hacer una historia que es de Cuba. Hace tiempos atrás, en Cuba, los que estudiaban pre-universitario iban a algo que se llamaba las escuelas al campo. Las escuelas al campo era un tiempo donde el estudiante iba, un ejemplo, a recoger papa, a recoger café. Esto lo hacía voluntariamente. Y entonces el joven que estaba luchando con este proceso de adolescencia, de rebeldía, pues veía en esa escuela del campo la oportunidad de poder expresarse sin que los padres le estuvieran viendo, le estuvieran cuestionando. Pero al mismo tiempo esta escuela del campo era algo que era como un antro de perdición, porque entonces la muchacha que la niña o la muchacha perdía su virginidad, era realmente algo desastroso. Y moralmente hablando, los profesores, todo se recogía, se iba a hacer lo que se iba a hacer, pero también se perdía la forma, se perdía realmente las cosas buenas que se habían enseñado en el hogar. Los padres de los muchachos cristianos, tratando de que estos muchachos no se contaminaran con el mundo, iban unos días antes y le decían a un doctor: mira, necesito un dictamen médico, un certificado médico que diga que mi niño está enfermo, porque yo no puedo permitir que mi niño vaya a ese lugar, porque en ese lugar ese niño se va a perder, ese niño va a contaminarse con el pecado. Y poco a poco la iglesia, no solamente hablando de este ejemplo, nos hemos ido saliendo de la sociedad. Alguien, cuando hablábamos esto, me decía: bueno, debería ser diferente. Los padres no cristianos deberían ir a donde estaba el médico y pedirle al médico ese certificado. ¿Para qué? Porque ellos tuvieran miedo o tenían miedo de que sus hijos fueran pensando de una manera X y vinieran de ese lugar siendo cristianos. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Es decir, en vez de que el mundo se retire y se repliegue porque la iglesia está impactando y transformando la sociedad, todo es al revés. Nosotros nos estamos retirando, no sabemos cómo hacerlo, y la iglesia no solamente tiene el propósito de orar, de predicar, sino también tiene el propósito de ser sal y de ser luz en la sociedad, en el mundo que está en tinieblas, para que el mundo que está en tinieblas pueda glorificar a través de las buenas obras al Padre que está en el cielo.
quiero citar una enseñanza del pastor Tim Keller. Dice, los cristianos adoptan dos actitudes frente a la cultura. Por un lado, algunos tienen una actitud retraída que dice, el cristianismo no está para arreglar los problemas del mundo. Hay una versión liberal de esta postura que básicamente se amolda a la cultura, mira al mundo y dice, ¿y para qué íbamos a querer cambiar las cosas? Y claro, a esta idea liberal de esta postura que muchos de nosotros tenemos, le añadimos un versículo o algunas ideas de la Biblia y decimos, bueno, ¿para qué vamos a arreglar y cambiar y querer cambiar las cosas? Si el Señor está cerca. Lo que está pasando es porque el Señor está cerca. La versión conservadora dice, el único deber de los cristianos es edificar la iglesia, evangelizar y hacer discípulos. Es decir, no es tarea de los cristianos tratar de cambiar el mundo. Todo esto nos lleva al principio de la predicación. Y es probable que algunos no estemos comprendiendo que no solo es dejar que Dios nos transforme, sino que esta transformación en ser sal y luz también debería impactar la sociedad. No solamente es orar. Está muy bien que oremos, está muy bien que hagamos todo lo que sabemos hacer y lo hacemos mejor que nadie. Tenemos una vida espiritual sólida, pero no tenemos una vida social sólida, al contrario, la tenemos bien débil. No sabemos desempeñarnos en la sociedad, no sabemos cómo actuar con los no cristianos, no sabemos qué hacer en el mundo. Yo les voy a decir, les voy a dar unas pistas ahora. No sabemos cómo impactar la sociedad, porque normalmente lo que pensamos como iglesia es, bueno, vamos a sacar un cartel, ese cartel va a decir solo Cristo salva, vamos a hacer una marcha, y eso es muy bueno, y puede ser que alguien vea ese cartel y se siente impactado por el amor del Señor, pero lo que más hacemos, lo hacemos desde el punto de vista cognitivo. O vamos a donde está una persona y le decimos, le presentamos el Evangelio, pero nos quedamos ahí, no tenemos una estrategia, no sabemos cómo hacer, no sabemos cómo movilizar la iglesia. Y lo que hacemos es aislarnos, apartarnos del mundo y decirle, Padre, tráelos para que te conozcan. Cuando la palabra eclesia tiene su significado que son personas como nosotros convocados a alabar al Señor, pero que hay una implicación detrás de también la palabra eclesia que es salir al mundo. El Señor no solamente, el Señor quiere que cuando nos reunamos nos preparemos espiritualmente para enfrentar, para traer el reino de los cielos al reino, traer el reino de los cielos, los principios del reino de los cielos a la vida que estamos llevando. Solamente de esta manera la sociedad va a poder cambiar. Hoy ustedes están eligiendo, pero si a una persona a quien ustedes están eligiendo fallara, ¿qué pasaría? Si la iglesia depende totalmente de lo que pueda hacer alguien en el Congreso o en la nación. Seguiríamos fracasando. Porque normalmente nosotros decimos, bueno, voy a votar por alguien y esa persona me va a representar y todo lo que yo quiero o estoy esperando de esa persona tiene la expectativa de cumplirla. Cuando la Biblia nos enseña que todos somos sal y todos somos luz, para alumbrar, para dar sabor, para conservar a una sociedad que vive en tinieblas. Pero todavía pudiéramos preguntarnos, ¿cómo lo hacemos? Primero, el Evangelio genera una humildad que nos permite valorar lo que los demás hacen y trabajar con ellos por el bien
común. El ser cristianos nos permite valorar el trabajo bien hecho por absolutamente todas las personas. Necesitamos mirar al mundo y ver a Dios obrando en todo tipo de personas. Es decir, el Evangelio, lo que ha provocado en muchos de nosotros hasta el día de hoy, ha sido un Evangelio que critica y que condena. Estamos en un centro de trabajo y vemos una persona que tiene una tendencia a la brujería o tiene una tendencia a otra cosa que para nosotros es aversión. ¿Qué hacemos nosotros? Le criticamos, le condenamos, le juzgamos, tomamos el papel de Dios. Y por eso, cuando tú y yo le vamos a hablar del Evangelio, ¿qué hace esa persona? Rechaza lo que estamos diciendo. Porque la actitud que debiéramos tener es una actitud de humildad, donde aun cuando esa persona haga lo que haga, nosotros podamos valorarle a esa persona por lo que es. Estamos en desacuerdo con lo que hace, pero como persona, como criatura creada a imagen y semejanza del Señor, la valoramos, la amamos. Y también vemos cómo Dios está obrando en su vida. Y vemos cómo esa persona puede hacer y hace cosas buenas. Pero nuestra actitud normalmente no es así. Nuestra actitud es ofensiva, es de aislarnos, es de no ser humildes, es de ser arrogantes, es de creernos que somos superiores, es de pensar que porque yo tengo al Señor, esa persona está debajo de mí en cuanto a estatus. Cuando no es así. ¿Cómo transformamos la sociedad? Cuando tú y yo somos capaces de poder convivir con los demás sin apartarnos de ellos. ¿Cuál es nuestra tendencia? Hacemos un club los cristianos y entonces tratamos de los cristianos nada más de hacer un negocio para que el mundo vea que los cristianos lo hacemos bien. Cuando pensamos de esta manera, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nos estamos apartando de la sociedad, nosotros mismos nos estamos excluyendo y mandándole un mensaje a ellos diciéndole, ustedes están mal, nosotros estamos bien. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros convivamos, le amemos a ellos, les amemos, reconozcamos también que Dios, aun cuando tal vez no lo veamos, Dios está obrando en sus vidas. Y lo está haciendo, aunque tú y yo no lo creamos, sí lo está haciendo. Así que el cristiano debe valorar el trabajo bien hecho por absolutamente todas las personas. Y eso es algo que tenemos que aprender a hacer. Reconocer cuando alguien lo está haciendo bien. Hay algunos de nosotros que no entiende cómo a los que no son cristianos les va mejor que a nosotros. ¿Cómo puede ser posible eso? Bueno, porque aunque ellos no sean cristianos, también Dios les favorece y también Dios les bendice. Pero si nosotros no lo vemos en esta mañana aquí, orando y cantando, pensamos que están, ¿cómo? Están mal. ¿Verdad que están mal? Porque se van por el infierno. Pero nosotros, el conocimiento que ha hecho, nos ha separado de ellos. ¿Qué necesitamos nosotros para acercarnos a ellos? Amor y ser humildes. Cuando Jesús estaba enseñando, cuando leemos el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 4 habla de una mujer muy famosa. A mí siempre me gusta poner ese ejemplo. ¿Quién era esa mujer?
la mujer samaritana. Esa mujer había tenido 5 maridos y que tenía ahora tampoco era su marido. Los discípulos llegaron a las 12 del día. ¿En qué estaban pensando ellos? En comer, tenían hambre. Dejaron al Señor y dijeron, Señor, ahí te dejamos, vamos al pueblo a comer. Cuando regresaron vieron que el Señor estaba dedicándole tiempo. ¿A quién? Una mujer que había tenido 5 maridos y que tenía ahora tampoco era su marido. ¿Qué pensaron ellos? Bueno, si el Señor está hablando con tanta fuerza y con tanto amor, nos imaginamos que alguien le trajo algo de merienda, de comer. ¿Quién fue la primera evangelista o el primer evangelista que hubo en Sicar, Samaria? Esta mujer. No fue ninguno de los discípulos. El Señor le dedicó tiempo a alguien que nadie le hubiera dedicado tiempo. El Señor se acercó con toda la humildad y empezó a hablarle de su necesidad verdadera. El Señor se rebajó a esta mujer porque le amaba. El Señor no fue y le dijo, bueno, imagínense, tú estás así porque te lo mereces. Vienes a esta hora porque si te cogen las mujeres a otra hora cuando vengan a buscar agua, te van a ir por arriba. El Señor se puso a la misma altura de ellas en cuanto a, estoy aquí para ti. Estoy aquí para suplir tu necesidad. El Señor no se apartó de Samaria como hacían los judíos. El Señor le era necesario pasar por Samaria. ¿Y quiénes son los samaritanos para nosotros? La gente que no conoce al Señor. La gente que se ha mezclado con el mundo. La gente que son los que se han contaminado. Pero déjame decirte algo, si la sociedad no está funcionando, no es porque ellos existen, sino es porque nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Por eso cuando tú vienes el domingo en la mañana, tú vienes para conectarte o venimos para conectarnos con el Señor, venimos para animarnos, venimos para capacitarnos para que el día de mañana, el lunes, el martes, el miércoles, tú estés trayendo el reino de los cielos al lugar donde Dios te ha puesto a trabajar. Empezando, por supuesto, por el hogar. Así que primero, para que el evangelio pueda funcionar, la sociedad pueda ser transformada, tenemos que ser humildes. Segundo, el evangelio nos da el coraje como la perspicacia para salir al mundo y decir que hay una forma diferente de trabajar que se ajusta a lo que sabemos que es el carácter de Dios. Como hay una empatía entre nosotros y las personas que no conocen al Señor, no hay rechazo, hay amor. Cuando vayamos a tomar una decisión que implica el futuro de una nación, el cristiano va a tener la valentía, la osadía de parte del Señor y decir, no estoy de acuerdo con lo que se va a hacer en este lugar. Y ese cristiano no solamente va a dar argumentos bíblicos, sino argumentos de todo tipo. Y esas personas que le van a estar escuchando van a decir, bueno, vamos a escuchar a fulano o a fulana. ¿Por qué? Porque esa persona cristiana ha estado acompañando en todo tipo de procesos a ese que no es cristiano. El cristiano se gana el favor de ser escuchado porque el cristiano es alguien que convive. Y por eso no hay que esperar a que vaya un presidente cristiano para que la nación sea diferente. La iglesia tiene la responsabilidad de ser sal y de ser luz. Si los políticos fallan, bueno, fallaron. Nosotros como iglesia somos los que no podemos fallar. Por eso el Señor no tiene pensado en que tenemos que aislarnos, sino que tenemos que participar con aquellos que no lo están haciendo bien para que nosotros desde nuestro punto, de donde Dios nos ha puesto, podamos transformar la sociedad. No desde arriba, sino desde abajo. Y un día podremos tener un presidente cristiano, formado con el carácter de Cristo.
En Cuba, hablando con una persona del gobierno que me citó, yo le decía, mira, tú sabes, la conversación no llegó al final, parece que él se dio cuenta por dónde iba todo, pero yo le dije, mira, si un cristiano ahora mismo dirigiera Cuba, no lo haría bien. Y él se asombró por lo que yo le estaba diciendo. No terminamos la conversación, parece que él se dio cuenta que yo iba a coger por un camino escabroso para él. Pero claro, un cristiano no puede dirigir la nación de Cuba porque un cristiano ha sido formado, yo he sido formado viviendo desde una dictadura. Entonces lo que he aprendido es un modelo bien malo. Si tú me pones a dirigir a mí sin tener el entendimiento de qué es la libertad, pues yo también voy a repetir las mismas cosas malas que han hecho, lo voy a repetir igual. Necesitamos tener, dice la Biblia, la mente de Cristo. Porque cuando nosotros nos amoldamos al mundo, en vez de la iglesia discipular al mundo, el mundo nos va a discipular con sus principios y con sus preceptos. ¿Y qué está queriendo decir el Señor? El Señor está diciendo que el reino de Dios, que tiene características muy peculiares, que tiene que ver con ser mansos, con ser humildes, que tiene que ver con tener hambre y sed de justicia. El mundo va a ser transformado cuando nosotros vivamos de esta manera, y tal vez para la gente no va a ser una manera adecuada, pero Dios te va a decir, eres bienaventurado porque estás siendo sal y siendo luz en medio de un mundo que está en tinieblas. Así que no solamente debo vivir con humildad entre las personas que estoy conviviendo en mi trabajo, en mi casa, sino que también debo estar preparado para en cualquier momento dar una idea diferente y sostener esa idea diferente. Por supuesto, una idea que esté de acuerdo, que esté acorde a lo que enseña la palabra del Señor. Tercero, el Evangelio cambia nuestra forma de relacionarnos con los demás dentro de nuestra profesión. A relacionarnos como cristianos, vamos a darles crédito a los demás en lugar de siempre llevárnoslo. Asumimos la culpa en lugar de siempre desplazarla hacia los demás. Exaltamos a los demás en lugar de pisotear a las personas para escalar más alto. ¿Qué hacen la gente que no son cristianas? Hacen lo que haya que hacer, lo que tienen que hacer, ¿para qué? Para estar arriba, según los principios y los preceptos del mundo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo más triste no es eso. Lo más triste es que nosotros los cristianos, que hemos sido amoldados y el mundo nos está moldando, muchas veces hacemos lo mismo. No es solo, yo muchas veces puedo decir, yo uso a Dios para llegar más alto. No para predicar más, no para meterme en un lugar donde la gente no quiere meterse. No, yo, Señor, yo quiero que tú me ayudes, ¿para qué? Para llegar allá donde yo quiero. Y bueno, si en el camino tengo que hacer algo, Señor, tú sabes, yo tengo que llegar allá. Lo más triste no es que la gente que no conoce a Dios lo hace, porque eso es su naturaleza. Lo más triste es que nosotros que somos cristianos, muchas veces también desplazamos y hacemos cosas para poder tener dentro de la sociedad un lugar. Como si eso tuviera algún valor para Dios. Así que nosotros los cristianos, cuando alguien hace algo bueno, en el trabajo, en el estudio, ¿qué debemos hacer? Reconocer a esa persona, darle el lugar que se merece y decir, bueno, lo hizo bien, merece lo que está pasando, y tomar una posición de reconocimiento
y de poder tener la humildad necesaria para exaltar a los demás cuando lo merezcan. Quiero recordar algo muy importante. El mundo conocerá el verdadero carácter del Padre a través de nuestras buenas obras, a través de ser sal y luz, a través de ser mansos, pobres en espíritu, misericordiosos, pacificadores, viviendo de esta manera entre los no cristianos. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos es muy fácil cambiar nuestra manera de ser cuando entramos por esa puerta el domingo en la mañana? Es como si fuera algo poderoso. Usted entra por la puerta y ya se puso el traje de cristiano. Y entonces tú te canta y como tenemos el traje de cristiano, pues todo me es sensible. Las alabanzas, la predicación. Pero ¿a cuánto nos pasa que después que salimos de aquí, todo lo que se hizo en estas 2 horas, ¿a cuánto nos pasa que nos cuesta trabajo aplicarlo? Por supuesto, primero nosotros, en el hogar y en la sociedad. No sabemos cómo hacerlo. Y la estrategia no es que todos nosotros ahora pensemos de la misma manera, sino que cada uno de nosotros sea relevante donde quiera que Dios te haya puesto, tú seas relevante y tú tengas el compromiso con el Señor de poder mostrar sus obras donde Él te haya puesto. Quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Quiénes de los que estamos aquí son misioneros? ¿Se consideran misioneros? Levante su mano ahí. Hay 2, 3, 4, 5. Ok, esta iglesia está, como en Cuba decimos, frita y puesta a sol. Esto, ustedes no tienen misioneros, imagínense, ustedes están mal. Luego voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos cristianos? Levante su mano. Cristianos de verdad. Ok, ya, tiene más sentido. Así mismo es. A todo el mundo. Tenemos que redefinir el concepto de quién es un misionero. Un misionero es un cristiano que usa su profesión como una plataforma para insertarse en la cultura donde vive y así de esta manera hacer con la guía del Espíritu Santo las buenas obras que Dios preparó de antemano. Es decir, todos somos misioneros. Donde Dios está puesto, usted es un misionero. Usted tiene una misión, que la gente conozca el corazón del Padre que está en los cielos a través de tus buenas obras. No es una opción ser misionero. Es tu misión. Y es en lo que debes tú enfocarte en el resto de tu vida. Donde quiera que tú llegues, en tu casa, en tu trabajo, en tu estudio, tú tienes que decir, yo soy un misionero de parte del Señor y estoy aquí para mostrar las buenas obras de mi Padre que está en los cielos, para que de esta manera la gente que no conoce al Señor, que convive conmigo, que está en tinieblas, pueda conocer al Padre a través de mis buenas obras. Y entonces somos sal y somos luz. Imagínese un abogado que diga, bueno, yo no voy a casar, pero a partir de ahora yo no voy a participar con mi trabajo en ningún divorcio. No lo voy a aprobar. ¿Qué va a traer eso en el lugar donde está? Va a traer un cataclismo, pero va a traer un cambio de idea.
Y ese abogado no solamente va a decir, yo lo voy a hacer, lo hago porque soy cristiano, sino que él va a poder argumentar de muchas formas y de muchas maneras. Y eso va a traer ¿qué? Transformación, cambios. Imagínense un médico que decide que va a participar en todo el nacimiento de un bebé, pero que no está de acuerdo ni va a participar en ningún aborto, en ninguna eutanasia. Eso va a traer discusión, eso va a traer confrontación, eso va a traer incomprensión, pero al mismo tiempo el reino de Dios se va a estar estableciendo a través de una persona que usa su profesión como una plataforma para que la gente conozca lo que hay en el corazón del Padre. La gente dice, Dios no está al tanto de mis problemas. La gente dice, Dios no. ¿Cómo el mundo está tan deteriorado? Bueno, porque Dios no existe, porque si Dios existiera y si Dios fuera bueno, las cosas malas no pasaran. Ese no es el argumento que tienen los no cristianos. ¿Sí o no? Bueno, lo que dice este pasaje es que tú y yo somos sal y luz. ¿Para qué? Para transformar. Para tener hambre y sed de justicia. Para ser misericordiosos. Para ser mansos. Para ser humildes. Y la gente vea con este tipo de actitud las marcas del Señor Jesús en tu vida y en mi vida. Eso lo hacemos corporativamente como iglesia local y lo hacemos individualmente donde quiera que Dios te haya puesto en tu vida. Hay una persona que se convierte ahora y es, no sé, vamos a decir, es del arte. ¿Qué tratamos de hacer los pastores? Tratamos de insertar a esa persona del arte en el culto de la iglesia. En vez de potenciarla, capacitarla para que vuelva de donde vino y pueda llevar el reino de Dios a su centro de trabajo. Eso va a traer transformación en las distintas esferas de la sociedad. ¿Tiene sentido lo que hemos estado compartiendo hoy para ti? Ahora, el Señor nos ha dicho, ¿sabe? El Señor sabía que los discípulos iban a fallarle. Pero el Señor les dijo desde el principio, ustedes son sal y ustedes son luz. El propósito de ustedes es que la sociedad esté conservada, purificada, que la sociedad pueda alumbrar, ustedes puedan alumbrar en la sociedad, para que la sociedad que no tiene a Dios no pueda ser tan mala como puede. Y quiero decirte algo. Si tú quieres que haya un cambio en Colombia, si tú quieres que Dios transforme tu Colombia, el cambio comienza por ti. El cambio no comienza por ese a quien tú estás eligiendo hoy. No. El cambio no comienza cuando el presidente llega a ser cristiano. No. El cambio comienza contigo. Cuando tú individualmente y corporativamente nosotros estemos donde estemos llevando el reino de Dios con los principios, con todo lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú quieres ser parte del cambio? ¿Sabes que si tú quieres ser parte del cambio vas a ir en contra de la corriente? ¿Sabías eso? ¿Sabes que si tú quieres ser parte del cambio la gente te va a vituperar, como dice el Señor? Pero vas a ser ¿qué? Bienaventurado. ¿Sabes que si tú quieres ser parte del cambio, de la transformación en tu nación, en tu ciudad, la gente te va a rechazar lo que tú vas a hacer? ¿Sabes eso? Por eso todo el mundo no está dispuesto a estar en el frente. Nosotros como cristianos, la tendencia que hay es, bueno, vamos a pagarle un buen salario al pastor para que el pastor se encargue de todos nuestros problemas. Es lo mismo, vamos a elegir a la persona
a la persona más justa para que esa persona pueda representarnos a nosotros y nosotros nos separamos porque pensamos que no tenemos que estar participando de las decisiones políticas cuando la iglesia le ha entregado al mundo la responsabilidad de ser sal y luz. Como decía en esta mañana, hoy en Cuba hay elecciones a diputados de la Asamblea Nacional. Pero lo más triste es que no hay libertad de expresión, hay un solo partido. Por supuesto, va a permanecer por toda la eternidad de la eternidad. Si la iglesia en Cuba no toma su lugar y los cristianos continuamos yéndonos de nuestra nación para vivir mejor, porque en Cuba no hay quien viva, Cuba va a ser perpetuamente un lugar donde no solamente los cristianos, donde nadie puede expresarse o pensar diferente. Entonces, como cristianos en Cuba necesitamos enseñar todo esto, lo estamos haciendo, necesitamos que la gente cambie su mentalidad, necesitamos insertarnos en la sociedad para que nuestra nación ya no sea más de unos pocos, sino solamente del Señor. Para que nuestra sociedad no siga fomentando el aborto, el feminismo, la homosexualidad, la brujería, como parte de una cultura cubana, sino que la iglesia necesita impactar con el Evangelio de Jesucristo, no solamente orando. Cuando uno comparte todo esto en la iglesia, no dice, sí, pero yo oro, porque la gente tiene miedo a salir a la calle y tiene miedo a expresarse. Yo te pregunto, ¿eso es lo que tú quieres para Colombia? ¿Lo quieres o no lo quieres? Bueno, parece que sí lo quieres porque necesitas entender que tú eres parte del cambio. No es imponiéndole a la gente ser cristiano. No, es trayendo el reino de Dios, los principios de Dios, viviéndolos tú, para que los demás vean y conozcan el corazón del Padre que está en los cielos. ¿Tiene esto sentido para ti? ¿Vas a hacer algo? ¿O solamente vas a esperar a ver quién es el que va a salir hoy o mañana? ¿O vas a ser parte de ese cambio transformador que Dios quiere? ¿Saben qué se está decidiendo hoy en Colombia y en los días que vienen? ¿Saben qué se está decidiendo? ¿Quién va a gobernar esta nación? Ahora tú me vas a decir, claro, eso es... No, mira. Nosotros lo que vemos, ¿a quiénes vemos? ¿A quiénes estamos viendo? A los hombres que están queriendo llegar a la presidencia. Pero detrás de todo esto hay un mundo espiritual que tú y yo no vemos. Y lo que se está definiendo en esta nación es quién va a gobernar, quién la va a gobernar. Si el reino de las tinieblas o el reino de Dios. Y bueno, yo me imagino que todos queramos que el reino de Dios sea quien gobierne. Pero para eso, tú, donde Dios está puesto, aun cuando seas ama de casa, tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que levantarte, tú tienes que decir, Padre, yo quiero ser parte de ese cambio. Yo quiero ser parte de la transformación. Yo quiero ser parte de que todo lo que se quiera vivir o se vive en el cielo, yo quiero que se viva aquí en la tierra. Venga tu reino. ¿Sabe qué pasa cuando el reino de Dios se establece en la tierra? Por supuesto se estableció, nosotros somos el reino de Dios. ¿Sabe qué pasa? Este reino es espiritual, pero cuando el reino de Dios está avanzando, el enemigo usa a las autoridades para intimidarnos. Si no, recuerden la historia de Pedro y Juan cuando fueron al pórtico, que simplemente oraron y le dijeron a aquel
cojo que tenía 40 años, ¿qué hicieron? No tenemos ni plata ni oro, lo que tenemos que te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Qué pasó? El reino de Dios comenzó a establecerse en ese lugar. El reino de las tinieblas, ¿qué hizo? Usó las autoridades religiosas para amenazarle de que no siguieran predicando en el nombre de Jesús. Cuando tú lees la Biblia, si tú piensas, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Cuando el reino de Dios se quiere establecer a través de la iglesia y se ha establecido, pero se quiere transformar, no te quepa duda que el reino de las tinieblas va a mover a su gente para levantarse contra la iglesia. Nosotros, este año para mí ha sido difícil, algunos saben, pero una de las cosas que me pasó, o nos pasó, fue que nosotros en la iglesia tenemos una escuela misionera. Esa escuela misionera habla de cosmovisión, habla de discipulando las naciones y otros temas. Y entendimos de parte del Señor que nuestro tiempo en la iglesia había terminado. Al otro día, me despedí el domingo en la iglesia, prediqué. Al otro día, la seguridad del Estado me estaba llamando. Yo no le voy a decir todo lo que me dijo. Gracias a Dios le pude predicar a la persona, le pude rebatir muchas cosas. Pero me dijo, mira, yo no sé qué tú vas a hacer, pero esa escuela misionera aquí en nuestra ciudad y en Villa Clara no la vas a hacer. La puedes hacer en otro lugar, pero aquí no. Y algunos miembros de la iglesia, donde yo era pastor, no estaban de acuerdo no estaban muy de acuerdo con la escuela misionera porque la iglesia gastaba un poco de dinero en la alimentación de los que estaban preparándose. Es decir, veían como una pérdida económica la escuela misionera. Yo decía, tremendo. El gobierno reconoce, valida la escuela misionera y los miembros de la iglesia no. Hay un mundo espiritual que está queriendo gobernar las naciones. Pero cuando la iglesia se para, cuando la iglesia comienza a hacer lo que tiene que hacer, la sociedad va a cambiar, va a ser transformada. Y el enemigo va a usar a las autoridades para intimidarte, para infundir temor, para que no hagas lo que tienes que hacer. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú quieres que Colombia cambie? ¿Tú quieres que Colombia sea transformada? ¿Tú quieres que en Colombia haya seguridad en la calle? ¿Tú quieres que en Colombia deje de ser conocida por una nación que está relacionada con la droga y con Pablo Escobar? ¿Quieres que eso pase? ¿Sí o no? Tú tienes que responsabilizarte y ser parte del cambio. No esperes que un político lo haga, porque créeme, no lo va a hacer. Aunque quiera, no puede hacerlo. Tiene que ser la iglesia que ha sido llamada para ser sal y para ser luz, para mostrar las buenas obras. Fíjense, la Biblia dice, para que el mundo vea las buenas obras y pueda conocer realmente el corazón del Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Tú has entendido, cuando tú tomes el lugar, cuando tú te levantes y comiences a vivir no una vida egoísta, sino una vida fundamentada en los principios del reino. Si tú realmente quieres, de una manera simbólica, hoy te puedes poner en pie y decirle, Señor, ya aquí estoy. Aquí estoy, puedes contar conmigo. Señor, aquí estoy, puedes contar con mi vida. No tengo mucho, no tengo recursos económicos, tal vez, pero lo que tengo, te doy. Señor, tal vez no sea parte de la congregación más grande, tal vez no tenga la influencia, pero Señor, te tengo a ti. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Si en esta mañana tú quieres
Ir al Padre y decirle: Padre, no voy a esperar a que otros traigan bendición sobre mi nación. Yo voy a comenzar a bendecirla con mi vida, con lo que tú me has dado. Voy a amar a aquellos que nadie quiere amar. Voy a ir a donde nadie quiere ir. Voy a ser parte. Voy a ser un agente de cambio, un agente de bendición. Ponte en pie. Y de esta manera vas a expresar que lo que más te importa no es pertenecer a un grupo de izquierda o derecha, sino a representar el reino de Dios que está en los cielos. ¿Entiende? Cualquiera de los dos bandos va a hacer fracasar una nación. Pero el Señor nos ha llamado a ser discípulos a todas las naciones, a impactar con el reino de Dios que es espiritual. Y no importa quién esté gobernando, si la iglesia es sal y es luz, la sociedad va a ser diferente. Padre, en esta hora estamos delante de ti. Perdónanos, Señor, porque en muchos casos nuestro propio orgullo nos ha separado de las personas a quienes tú nos estás llamando a amar, a considerar, a abrazar. No estar de acuerdo con lo malo, pero sí a valorar aquello que se ha perdido por causa del pecado. Ayúdanos, Señor, a poder realmente ser parte de un cambio espiritual. No solamente que nuestra nación, que esta nación te conozca cognitivamente, porque de hecho te conoce de esta manera, sino que esta nación pueda conocer de una manera relacional, vívida, te pueda conocer a ti a través de nuestras buenas obras y pueda entender que el Padre que está en los cielos no está aislado de lo que está pasando, sino que más bien está obrando a través del cuerpo que somos nosotros como iglesia. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque no tenemos la estrategia. Ayúdanos para cumplir la misión de ser un misionero, de usar la profesión como una plataforma para que la gente te pueda